Hola amigos, bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy es de estadística. La estadística básicamente se la define teniendo en cuenta tres términos, que son la recolección, la descripción y la interpretación de datos. ¿Cómo se hace una recolección de datos? Esa recolección de datos por lo general lo hacemos a través de las encuestas. La descripción de los datos se hace a través de tablas y gráficas. Y la interpretación de datos a través de un análisis de los resultados obtenidos. Aquí básicamente nos hacemos una serie de preguntas para hacer la interpretación de esos datos. En estadística es importante también tener en cuenta algunos conceptos básicos, tales como la población, la muestra y la variable estadística. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de todos los individuos sobre los que se quiere estudiar una característica. Es el todo, es el conjunto universal, esa es la población. ¿Qué es la muestra? La muestra es una parte de la población, es decir, es un subconjunto de la población. Esa muestra tiene que ser representativa y aleatoria, es decir, se debe escoger al azar. La variable estadística es la característica que se va a estudiar de una población. Bueno, debemos tener en cuenta que la variable estadística puede ser de dos tipos. Puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. ¿Cuándo la variable estadística es cuantitativa? Pues sencillo, cuando la respuesta es un número, es decir, y esa variable cuantitativa puede ser discreta o puede ser continua. ¿Cuándo es cuantitativa discreta? Cuando el resultado es un valor entero. ¿Y cuándo es cuantitativa continua? Pues cuando el resultado es un valor real, es decir, aquí se incluyen los decimales. Y también el otro tipo de variable es la cualitativa. Esta no tiene que ver con números, sino que se refiere a gustos, preferencias u opiniones. Bueno, para aplicar estos conceptos vamos a resolver esta situación de aprendizaje. El profesor de educación física del colegio convoca a los estudiantes de sexto a octavo grado, que en total son 180 estudiantes, a pertenecer al equipo de voleibol que participará en los intercolegiados juveniles. A la convocatoria asisten 20 estudiantes, a quienes se les pregunta sus edades. La convocatoria se hace a estudiantes de sexto a octavo grado. Esa sería la población, ¿sí? Pero aquí nos dan un dato de que esa población está conformada por 180 estudiantes. ¿Cuántos asisten a la convocatoria? Asisten 20 estudiantes, o sea que estos 20 estudiantes se convierten en la muestra. ¿Qué se les pregunta a los estudiantes? Sus edades. Entonces, aquí tenemos la primera parte en el proceso de la estadística, que es la recolección de datos. Por lo tanto, como los resultados o las respuestas que cada uno son en años cumplidos, que estamos tratando con una variable cuantitativa discreta. Para continuar con el segundo proceso de la estadística, que es la descripción de los datos, esos datos los organizamos en una tabla o también puede ser en una gráfica. En una tabla hacemos dos columnas. En la primera columna colocamos la edad en años cumplidos de los estudiantes y en la segunda columna el número de estudiantes con dichas edades. Si miramos los datos obtenidos acá en la recolección de datos, la menor edad es de 10 años y el que tiene mayor edad es de 16 años. Organizamos acá nuestra tabla en la edad desde 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta 16 años. Ahora vamos a ver cuántos estudiantes tienen 10 años. Según los datos proporcionados serían, aquí tenemos 1, 2, 3 estudiantes. Ese 3 lo colocamos aquí en el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen 11 años? 11 años, aquí tenemos 1, 2. Colocamos acá 2. ¿Cuántos estudiantes tienen 12 años? 1, 2. También colocamos el 2 acá, el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen 13 años? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí colocamos el 5. ¿Cuántos estudiantes hay de 14 años? 1, 2, 3. ¿Cuántos estudiantes de 15 años?
1, 2, 3. ¿Cuántos estudiantes de 16 años? 1, 2. 2 estudiantes. Aquí estamos haciendo entonces la organización de estos datos mediante esta tabla. De igual manera, podemos organizar los datos en una gráfica. En este caso, tenemos una gráfica de barras. En el eje horizontal vamos a colocar la edad, o sea, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que es la mayor. Y en el eje vertical vamos a colocar el número de estudiantes con cada una de estas edades. Nos podemos ver en la tabla. De 10 años hay 3 estudiantes, entonces nos colocamos en el 10 y levantamos esta barrita hasta el número 3. De 11 años hay 2, entonces nos colocamos en el 11 y levantamos hasta el 2. De 12 años también hay 2, nos colocamos en el 12 y levantamos la barrita hasta el 2. De 13 años hay 5, entonces lo colocamos en el 13 y levantamos hasta el número 5. Quiere decir que hay 5 estudiantes que tienen 13 años. De 14 años hay 3, nos ubicamos en el 14 y levantamos hasta el 3. De 15 años hay 3 también. Y de 16 años hay 2. Aquí entonces hemos hecho el proceso de la descripción de los datos mediante una tabla y mediante una gráfica. Vamos al tercer proceso, que es la interpretación de los datos. En la interpretación de los datos nos hemos planteado algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la población? Total de la población, 180 estudiantes que pertenecen a los grados de sexto a octavo. ¿Cuál es la muestra? O sea, ¿cuántos asistieron a la convocatoria? 20 estudiantes, esa sería la muestra. ¿Cuál es la variable o característica de estudio? ¿Qué se les preguntó? La edad. Entonces, en este caso, la variable sería la edad. ¿Qué tipo de variable es? Como ellos contestaron la edad en años cumplidos, la edad es una variable cuantitativa discreta. ¿Cuál es la edad que más se repite? La edad que más se repite, mire, aquí tenemos un 5, es la de 13 años. Ese mismo resultado lo podemos ver acá en la gráfica. Y la barra más alta nos está diciendo cuál es la edad que más se repite. Entonces, en este caso, la edad que más se repite es la de 13 años. La siguiente pregunta es: ¿cuántos estudiantes tienen una edad menor a la que más se repite? ¿Cuántos estudiantes tienen una edad menor a 13 años? Entonces, simplemente contamos los que están en 12 años, en 10, de 12, 2. Los de 11, 2. Los de 10, 13. Sumamos y nos quedaría un total de 7. Ahí sería entonces la respuesta: 7 estudiantes. Si solo se permite la participación de estudiantes con máximo 14 años, ¿cuántos serían rechazados? Serán rechazados los de 15 y los de 16. Entonces, de 15 hay 3 y de 16 hay 2. Por lo tanto, serían rechazados 5 estudiantes. Esa sería la respuesta. Bueno, finalmente, ¿cuál es el promedio de edad de los estudiantes que se presentaron? Para sacar ese promedio, sumamos estas 20 edades y las dividimos entre 20. La suma de las 20 edades da 260. Y al dividirlas entre 20, el resultado es igual a 13. Por lo tanto, el promedio de las edades es de 13 años. Después de ese análisis podemos tener en cuenta lo siguiente: que el dato que más se repite, en este caso era 13 años, ese dato se llama moda, y que la suma de los datos, lo que acabamos de hacer aquí, dividido entre el total de datos, eso nos da como resultado el promedio. Bueno, pero aquí tenemos otra situación y dice que el equipo debe decidir el color del uniforme entre 3 disponibles, que son el blanco, el verde y el azul, y se elaborará según el color con mayor rotación. Aquí es para tener en cuenta otro tipo de variable, que es la variable cualitativa. El estudiante debe coger entre blanco, verde y azul. La variable sería cualitativa porque su respuesta es diferente a un número. Para dar más ejemplos de variables, miremos la siguiente tabla. Aquí tenemos una serie de variables y acá tenemos el tipo de variable. La temperatura, ¿qué tipo de variable es? La temperatura, por ejemplo, la temperatura promedio de Puerto Asís. Si alguien responde que es 28 grados, en este caso la temperatura sería una variable cuantitativa discreta. Pero si alguien dice que es 28,5 grados centígrados, aquí tenemos decimales, por lo tanto, la variable temperatura sería continua. La edad en años cumplidos. Aclaramos aquí, la edad en años cumplidos es una variable cuantitativa discreta. El color preferido, la respuesta no es numérica, por lo tanto es una variable cualitativa. Si le preguntan de cuál es su artista favorito, entonces aquí la variable también es cualitativa.
La estatura en metros. Por lo general, uno dice unos 70, unos 55, por ejemplo. Entonces, aquí la estatura es una variable cuantitativa continua. El género, que puede ser masculino o femenino, también es una variable cualitativa. El estado civil, que puede ser soltero, casado, viudo, también es una variable cualitativa. El número de hermanos es una variable cuantitativa discreta. Aquí no hay mitad de un hermano, entonces aquí la respuesta es un número entero. El puesto en un torneo también es cualitativa. El nivel de satisfacción de los clientes también es una variable cualitativa. Es decir, lo que se responda con un número sería una variable cuantitativa y lo que no se responda con números sería una variable cualitativa.